concretamente una ciudad andaluza, Juan, que todos adoramos, Cádiz. ¿Le suena a Cádiz? Y tanto, primero porque siempre es un lujazo poder visitar la Tacita de Plata, como se le conoce normalmente, y después porque ha sido el día del guía turístico, Juan. ¿En Cádiz? En Cádiz, ¿no? Y en todo el mundo. ¿En el mundo entero? Lo que pasa es que vamos a conocer uno muy particular. ¿Hay un guía turístico para todo el mundo? Pues yo no sé si ella también será algo el de de Cádiz. guía, porque ella es gaditana, Juan, y seguro que ella Gadita. presume de su tierra. A ver. Clara Pazos, Ah. buenas tardes, háblanos de tu tierra, háblanos de con quién Clara. están. A ver, a ver. Dulce. Muy buenas Porque a ella no la tardes. vemos. Claro, yo sé que vosotros diréis. De Cádiz, en Cádiz, para hablar de turismo, pero es que os voy a dar dos datos que van a justificar este directo. Uno es que Cádiz la visitan más de 1 millón de turistas. Y otro, Jesús, es que antes de Roma, de Londres, ¿qué es lo que estaba en el mundo? Bueno, pues Cádiz, o como se llamaba, Gadir, en aquellos tiempos. Pues no más preguntas, señoría. Juan, Eva, estamos aquí con Jesús Carrillo, que es uno de los guías más conocidos en Cádiz y fuera de Cádiz, porque se hizo conocido gracias a que enseñaba la ciudad a los gaditanos, porque como decíais vosotros, hay que ser profeta en la tierra de uno. Jesús, ¿cómo te haces tan famoso como guía? Porque te conocemos todos mucho. Bueno, pues buena parte lo tiene la pandemia. Cuando estuvimos confinados y no podíamos viajar, yo decidí que los gaditanos viajasen en su propia ciudad y así fue como empecé a crear muchas rutas temáticas orientada sobre todo a público local, aunque ha venido gente pues de toda Andalucía, de toda España, ya cuando se abrieron las puertas. Así que bueno, como una de mis frases que yo más digo es que para que los gaditanos cuiden su ciudad, antes deben de conocerla, porque cuando tú conoces algo, le da más valor y así lo cuidan mucho más. De Cádiz, para el resto del mundo, que para eso estamos aquí con Jesús, para conocer uno de los puntos más importantes, no solo para Cádiz, sino que es que este edificio, el que tenemos al lado, es historia de España, ante una maqueta que mide 25 metros cuadrados. Ahí es nada. Jesús, ¿qué podemos hablar tanto de donde estamos como de esta maqueta? Mira, pues esta maqueta nos muestra cómo era Cádiz, o mejor dicho, se hizo en la segunda mitad del siglo XVIII. Clara, ¿cuántos años crees tú? Que esta pregunta me gusta hacerla a mí mucho en la ruta. No me preguntes mucho, ¿eh? Pues te tengo que decir que esta maqueta la hizo el ingeniero militar Alfonso Jiménez y tardó 2 años en hacerla. Lo digo porque cuando lo pregunto en las visitas hay gente que piensa que No se me parece tanto, yo tardaría mucho más, ¿eh? Hombre, y además hay que tener en cuenta que muchos de los edificios que vemos por dentro están construidos. Así que bueno, aquí podemos ver una imagen de cómo era nuestra ciudad hace bastantes años. Vemos, por ejemplo, hay una zona que está sin construir, que hoy sería el Parque Genovés, situado junto a la playa de la Caleta, tan famosa, con esos 2 castillos de San Sebastián y Santa Catalina. Y bueno, hay una cosa que te quiero contar que es muy curiosa, y es que hace poquito el restaurador de esta maqueta, que se llama Pedro Macías, él nos contó al público una historia, un secreto curiosísima, y es que resulta que debajo de una de estas piezas que se limpian con tanto cuidado y tanta profesionalidad aparece una especie de mensaje secreto. Claro, a los que nos estén escuchando, que les guste el misterio, la aventura, dirán, uy, un mensaje secreto, quizás nos lleva a las pistas de un tesoro, nos lleva a algo así muy valioso. Y es que, bueno, es un mensaje que básicamente con una serie de juegos de palabras lo que venía a decir, no te lo vas a creer o no os lo vais a creer, pero era burro el que lo lea, básicamente. Entonces, bueno, una ¿Y anécdota. lo escribieron en qué año, lo de burro el que lo lea? Bueno, pues eso aproximadamente, como ves, tendrá unos 200 años y fíjate qué curioso, ¿no? Ese mensaje que nos muestra un poco también cómo era Cádiz y como decimos. La Pues, guasa gaditana, que está hasta... eso ha sido una cosa intrínseca en el gaditano desde siempre. Mira, por ejemplo, otro edificio curioso es la catedral, que lo tenemos aquí, que realmente... Preciosa. Eso es, la catedral nunca llegó a ser así, esta era la idea que había de cómo iba a llegar a ser. Esto es muy interesante, ya que nos estarán viendo mucha gente de Sevilla, y contar que ahí hubo ese, digamos, ese enfrentamiento, por así llamarlo, entre Cádiz y Sevilla por la famosa Casa de la Contratación, ese organismo por el que pasaban todos los comerciantes, que pasaría de Sevilla a Cádiz. Y por eso Cádiz decidió construir una catedral enorme, pero que por diferentes cuestiones nunca llegó a ser tan grande como se quiso. Luego, mira, aquí al ladito también tenemos lo que era la antigua Plaza de Toro, que ya no la tenemos, y al ladito está la Puerta de Tierra, con esas murallas que tenemos justo enfrente, que por ahí debajo es donde se oculta, no sé si lo habrán escuchado los espectadores, las cuevas de Mariamoco. Son una serie de galerías subterráneas que quedaron en desuso, eran unas galerías defensivas, quedaron en desuso, y ahí fueron a vivir familias gitanas. Y entre ellas había una señora que cuidaba pavos, a la cual le llamaban María
María la de los mocos, pero los mocos era por los pavos, por esa protuberancia que sale aquí de los pavos. Y bueno, ya las familias, para que los niños no se metieran ahí en esas cuevas tan peligrosas, pues crearon la leyenda de que no era una gitana que tenía pavos, sino que era una bruja que se llamaba María Moco. Y tenemos a los pies Cádiz, con todas estas curiosidades y todas las que puede contar Jesús, pero tenemos también un cuadro que es imponente, que además nos cuenta una parte de la historia casi mundial. Claro, habla de la historia de Cádiz, de la historia de Andalucía, de España y del mundo. Aquí tenemos la proclamación el 19 de marzo de 1812. Seguro que hay alguno en casa diciendo por lo bajini, la Pepa. Pues efectivamente, esa es. Entonces ahí vemos a los diputados, vemos a diferentes personajes de la época, y una cosa que es muy importante, que deben de saber nuestros espectadores, es que de los 300 diputados que había, teníamos aquí diputados de diferentes lugares del mundo. Y claro, dirá uno, pero si la Constitución era de España, deberían de ser españoles. Y es que claro, España en aquel momento era mucho más grande, el territorio era mucho más grande de lo que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, un filipino, un chileno, un sevillano, un mexicano y un ecuatoguineano, hoy en día, pues serían en aquellos momentos todos españoles, según dice el propio artículo 1. En el cuadro hay detalles curiosos, como por ejemplo en el suelo, si os fijáis bien, en el suelo se ve que está como brillante, porque ese día cayó una tromba de agua horroroso y el autor, Salvador Viniegra, cuando lo representó un siglo más tarde, quiso representar esos charcos que podemos ver en el suelo. O por ejemplo, a mano izquierda de la imagen, ahí se ve un grupo de personas, pues entre ellos hay infiltrados algunos familiares del autor, así pasando, digámoslo así, desapercibidos. Jesús, y estamos en el Museo de las Cortes, para el que no le haya quedado claro dónde estamos y pueda visitar esta maqueta y todo el museo. Y estamos a tan solo unos metros del edificio de al lado, donde precisamente pasó esto, ¿verdad? Exactamente, este lugar, esto ocurrió, lo que vemos representado en el cuadro que acabamos de señalar, ocurrió en el exterior de ese oratorio, que eran las Cortes de aquel momento, cuando Cádiz y San Fernando en aquellos tiempos, 1812, como todo el mundo recordará, fueron la capital de España. O sea que también nos habla de lo importante que fue. Efectivamente, estamos en el Museo de las Cortes, un sitio que todo el mundo debería visitar, que como me gusta decir a mí como guía, es como una joya oculta que tenemos en nuestra ciudad y que todavía muchos gaditanos y gaditanas y andaluces y andaluzas no conocen, así que desde aquí los animamos a que vengan. Y justo al ladito, efectivamente, está el oratorio, que fue pues ese gran punto histórico, político y social de la España de 1812. Mi padre, cuando vivíamos fuera, siempre me decía, cuando te digan algo de Cádiz, tú di que Cádiz fue la que ha sido capital de España. Y me encantaba cuando me lo recordaba él, cuando hablaba con él sobre este cuadro y sobre esa parte de la historia. Y como hablamos de Cádiz, hablamos de Andalucía, Jesús. Y ya que veo a ese Hércules, cuéntame, porque Andalucía en la bandera también le debe algo a Cádiz. Claro, Hércules es el fundador mitológico de la ciudad de Cádiz y de otras ciudades también, pero en este caso que estamos hablando de Cádiz lo tenemos ahí en ese escudo junto a los personajes de la época. Y es que resulta que a Hércules, que cuenta, ¿no?, la leyenda, bueno, tenemos varias leyendas con Hércules, pero cuentan que Hércules separa Europa y África, coloca ahí dos columnas, el Peñón de Gibraltar y el Monte Musa en Marruecos, o otra montaña que se asocia con Ceuta. Y en este caso Hércules es el fundador mitológico de nuestra ciudad, lo tenemos en nuestra bandera, en nuestro escudo, los más futboleros o futboleras lo tenemos en el escudo del Cádiz también, y resulta que también se decide colocar en la bandera de Andalucía, creada, como sabemos todo el mundo, por Blas Infante, pues no solo da importancia a Cádiz como la ciudad habitada más antigua, sino que, como decimos, es muy importante, está muy ligado con toda Andalucía, así que ese Hércules gaditano también lo tenemos en la bandera de nuestra comunidad autónoma. Jesús, muchísimas gracias por todas las curiosidades que nos has contado. No podía imaginar celebrar el Día del Guía Turístico con alguien que fuese como tú, no podía ser nadie mejor. En Cádiz, además, con esta maqueta. Así que muchas gracias por atendernos, por estar este ratito con nosotros. Y además yo quiero decir que me decía Jesús antes, minutos previos, que él es un gran admirador de Juan y que casi a la bandera de Andalucía le tenían que poner el bigote de Juan por lo importante que es, igual que... Yo al Hércules le pondría el bigote de Juan y medio, pero vamos, sin ninguna duda, que ponga Juan y medio. Vamos, patrimonio, siempre que nosotros nos sentimos orgullosos de Andalucía, una de las personas por las que nos sentimos orgullosos yo creo que es Juan y medio. Pues muchas gracias, Jesús, porque además yo sé que eso lo dices en la ruta. Gracias por atendernos. Y ya que estamos aquí, también le mandamos un besito a tu tía donde esté, que dormía con una foto de Juan y medio al lado firmada. Así que este directo es importante para él por eso. Así que a su tía también un besito a donde esté. Oye, pues dale las gracias, por favor. Y dile que
Que me da igual que sea mi bigote que el de Eva, pero que se lo pongan, por favor, a Hércules, ¿vale? Bueno, Yo tú no tengo bigote. O sea, ella no tiene, pero quiero Además decirte... te ha nombrado a ti, a mí no.